damos inicio al acto solemne. A mí me gustaría hablar del héroe de carne y hueso más que del héroe de bronce, al cual nos homenajeamos cada vez que lo vemos, lo recordamos, lo nombramos. Pero como decía, el de carne y hueso nos hace más humano, más cercano a nosotros y más real, más verdadero y no algo lejano. Recordemos que él pasó por todas las etapas de aquella época, que él nació siendo hijo de españoles o españoles lejanos del continente europeo. Después defendió esa corona en estas tierras, y después de estar tanto tiempo él dependiendo o defendiendo esa corona, por ejemplo, de los títulos que tiene Montevideo, y parte se le debe a Artigas, que concurre a Buenos Aires cuando las invasiones inglesas, y Artigas ayuda a reconquistar la ciudad de Buenos Aires, y Montevideo tiene el título de la muy fiel y reconquistadora. Hay una anécdota increíble que no se sabe, muy poco se sabe de Artigas, que cuando él regresa de Buenos Aires por el río cercano a Colonia, el barco se hunde, el barco que venía Artigas, y llegó a nado a la costa. Por poco él fallece, y bueno, nos hubiéramos perdido de todas las glorias que hizo después. Continuó con eso, defendiendo siempre a la corona, hasta que en 1811 un día no le gustaba cómo estaba funcionando el Consejo de Regentes en España. Napoleón había invadido España y ya no era la corona que él defendía, y habían vientos de libertad, vientos de cambio en América. Y bueno, y fue de los primeros en escapar, en desertar a esos españoles que estaban en Colonia, y se va a Buenos Aires, y viene, cuando ya estaba el grito de Asensio acá, ya había empezado la ebullición libertaria a tomar mando de las tropas. Pasó por toda esa etapa, y ya él era un hombre mayor. Él tenía el doble de sus dos principales oficiales, como lo fueron Rivera y Lavalleja. Tenían 23 años y él tenía 46. Entonces, lo que nos lleva a pensar de que él fue una revolución pensada, madurada, y la llevó con toda su capacidad y su integridad, que no se vendió a nadie. Bueno, eso lo llevó a estar 9 años dirigiendo nuestro país por nuestra banda oriental, y no desde una capital ni desde una cómoda casa, sino allá lejos, en el lejano norte, dirigiendo 9 años. Esa manera de ser lo llevó a quedarse solo. ¿Por qué? Porque no se unió ni con el reino de Portugal, ni con los portugueses, ni con los porteños, ni con los ingleses. Lamentablemente no fue comprendida su revolución, y tuvo que pasar el tiempo para que se entendiera, y aún hoy parte de las ideas artiguistas no son entendidas. Pero así pasó esos 9 años mandando un cuarto de América sentado en una cabeza de un buey, lejano de todo poder económico y de comodidades. Por eso decimos de que fue más grande que los grandes libertadores de América. Cosas del destino lo llevaron a Paraguay, y allí fallece en 1850, un día como hoy.
Y lo increíble que en estas tierras, donde él estuvo de niño, y también estuvo de grande, previo a la Batalla de las Piedras, y después hay documentos por él firmados acá, él soñaba en su proyecto del reparto de tierras, en de que todos pudieran acceder a la tierra y en pequeñas porciones de campo. Increíblemente hoy, a tanto tiempo y a un año del fallecimiento de Artigas, se crea la localidad de Sauce. Y se crea con todo el predio artiguista dividido en predios de 3 y 5 hectáreas. Entonces, esto creo que es una fiel demostración de que por lo menos la idea que Artigas tuvo de que el reparto de tierras y de que le llegara a la mayor cantidad de gente está plasmado aquí en su tierra. Viva el general, muchísimas gracias. Con respecto al final de su vida, debemos ver otro Artigas. No es solamente el general, el transformador social, el gran estadista que todos conocemos. En Paraguay hay documentación en la cual se le llamaba Caraiguazú, que quiere decir gran señor o bondadoso señor en lengua guaraní. Y Artigas, que fue reconocido como general por el gobierno de Paraguay, pasó muy mal sus primeros tiempos. Después, con el periodo de Francia, posteriormente, en ese acto solemne de Artigas, el sueldo que él tenía de general, y eso creo que es un ejemplo para todos nosotros de lo que es la solidaridad humana, absolutamente la solidaridad humana. Él repartía en partes iguales su salario de general entre todos los orientales que lo acompañaban, inclusive con los ex esclavos tan leales a él hasta su muerte como fueron Ledesma y Ancina, ¿verdad? Ese es el Artigas enorme ser humano. Lamentablemente, el dictador Francia, digo dictador porque él mismo se autoproclamó dictador del Paraguay, le quitó ese salario y lo hizo general honorario. Durante 10 años, Artigas y todos los orientales que lo acompañaban vivieron de su trabajo. Si no, no tenían otra forma de subsistencia. Sin embargo, a pesar de esas necesidades materiales tremendas que estaban viviendo, le alcanzó para acceder a enseñar el trabajo de la tierra, a leer y a escribir a los indígenas del Paraguay y a los mulatos del Paraguay y a los mestizos del Paraguay. Todo eso documentado por el Archivo Nacional de Asunción del Paraguay. Y en sus momentos finales, el presidente Carlos Antonio López, padre del que fue futuro gran mariscal de la República del Paraguay y máximo héroe paraguayo, que conoció a Artigas teniendo 5 años y que admiraba a Artigas, lo admiraba profundamente a Artigas, como un abuelo, pero además como un gran general y estadista, le reconstruye la carrera militar y lo nombra comandante en jefe del Ejército de Paraguay, el presidente López. Artigas pide no aceptar ese cargo por la ancianidad que ya tenía. Era un hombre de 80 años. Sin embargo, el gobierno de Paraguay le mantuvo el grado por ser un honor, y en los momentos finales de su vida, la señora del párroco enviado por el obispo de Asunción, lo acompañaron en sus momentos finales, junto a Ancina, concretamente. Todo esto documentado y detallado por el archivo de la Curia del Arzobispado de Asunción del Paraguay, con la firma del arzobispo además. En esos momentos finales, Artigas expira. Previamente, padre, que acá está presente, como buen cristiano que era, profundamente devoto a la Virgen del Carmen, pide la imagen de la Virgen en un rosario y allí le dan la extremaunción y los santos óleos por su expreso pedido, y pide además ser sepultado pobremente, no quería lujos. Y así fue enterrado en un ataúd de madera, acompañado
por la familia del presidente de Paraguay, el párroco enviado del obispo, Ancina, que fue testigo presencial, y Ledesma, el otro sargento, ex esclavo, que acompañó hasta su muerte a nuestro general. Yo simplemente les digo, ustedes tienen el orgullo, los sauceños, de tener a este hombre que se crió aquí, pero además aquí enfrente, ya lo digo hoy, y esto fue publicado recientemente en el mes de junio. Encontramos la documentación que había hecho este trabajo previamente el equipo del profesor Pibel Devoto, el documento por el cual en el testamento del padre de Artigas, el capitán el padre de Artigas, Martín José Artigas, estableció en su testamento que su señora, o sea, la madre de Artigas, fue enterrada en el oratorio de la estancia del Sauce Solo, el 20 de agosto de 1803. Y ese oratorio estaba donde hoy está la iglesia de Sauce. O sea que, señor cura párroco, usted tiene el honor, entre otras, por supuesto que otros hermanos cristianos allí también sepultados, de tener bajo el templo de Sauce a la mamá de nuestro prócer de la patria. Muchas gracias. Como el mejor de los orientales que nuestra patria ha tenido. En nosotros debe estar tener el ideario artiguista presente cada día, que nuestros niños crezcan con él y así puedan forjar su identidad patriótica, porque nuestros niños son el futuro. Me despido agradeciendo la concurrencia de cada uno de vosotros y termino recordándoles la siguiente frase de nuestro prócer: sean los orientales tan ilustrados como valientes. Sauce, muchas gracias. En este día tan especial, que como bien decía la presidenta de la Comisión Patriótica, no es un día de fiesta, sino de recordatorio, de tener vivo y presente más que nunca la figura de don José Artigas en esta tierra. La impronta de esta gestión de todo este municipio, de este consejo, es reivindicar todas las fechas patrias que se han conmemorado durante el año y seguiremos durante toda esta gestión. Reivindicando las fechas patrias en un lugar más que importante, lo ha señalado con mucha claridad Gustavo en su alocución, Daniel posteriormente. Es una tierra en la cual los sauceños durante muchas décadas y diría más de 110 años han defendido con mucho orgullo, con mucha rebeldía, con mucho criterio este solar de Artigas, reivindicándolo como parte de la gran historia nacional, reivindicando de aquel momento la casa que hoy nos acompaña del año 27, pero que reivindica la figura de la familia Artigas acá en Sauce, símbolo de lo que es la familia de José Artigas que estuvo en esta zona y que hace poquitos días, hace unas semanas atrás, el Consejo Municipal, a través de una resolución de su consejo que daremos a publicidad y presentado por un colectivo sauceño, de sauceñas y sauceños que presentaron la iniciativa,
Aquí va una leyenda en la cual señala que aquí en Sauce se forjó el ideario artiguista. ¿Por qué? Porque acá don José Artigas dio sus pasos. Este pago de Sauce solo, donde convivió con la realidad de la época, la realidad social, la realidad de la gente que era parte de la vivencia diaria, de las costumbres, de las necesidades. Ese ideario lo forjó en estas tierras, donde hoy pisamos. Por lo tanto, es un compromiso que no podemos renunciar como sauceños, como orientales y como canarios, defender y reivindicar la figura de don José Artigas en esta patria, esta pequeña patria sauceña y canaria. El 23 de septiembre conmemora un año más, una fecha más del fallecimiento de don José Artigas. Pero lo que nosotros queremos reivindicar al pie de su monumento, enfrente a su casa y en este solar, es que su lucha no fue en vano, que nosotros lo mantenemos día a día y que desde Sauce queremos forjar permanentemente ese ideario juntos y unidos los sauceños y los vecinos, como tiene que ser, como debemos ser. Y bueno, ese es el agradecimiento, el mensaje que hoy queremos dar, el mensaje de en cual este ideario artiguista tenemos que defenderlo, que tenemos que reivindicarlo, que Sauce, muchas veces hemos tratado en conversaciones de intercambio que hemos tenido históricas y demás, reflexionar sobre su nacimiento, que seguramente es lo más importante, el nacimiento o donde se crió y se forjó su personalidad, su impronta, su visión que nos llega hasta estos días. Entendemos que más allá de esa discusión, obviamente nos liga por muchas generaciones de sauceños ese ideario, y más presente que nunca lo que tenemos que tener para futuras generaciones. Aquí tenemos jóvenes que van a llevar y que llevan la bandera de don José Artigas al futuro, desde el presente al futuro, y por eso queremos reivindicar, que es la palabra que nos gusta decir desde este lugar, la figura de Artigas y su ideario. Agradecerles que hayan tenido este tiempo para estar junto a nosotros.